Amigos de Espacio 2026, 88.9 Noticias, seguimos platicando con colegas de otros países para hablar de lo que se viene, lo que es la Copa del Verano, ya cada vez más cerca. Y hoy vamos a platicar con alguien que ya he contactado desde hace años, curiosamente no de fútbol, sino de Juegos Olímpicos, y que es el único representante, este país es el único representante de Centroamérica. Desgraciadamente, solo Panamá va a estar en esta justa futbolera. Esperábamos más, entre ellos pues Guatemala y Costa Rica, obviamente por razones de que había técnicos mexicanos, pero no se da así. Y hoy me acompaña y le agradezco mucho que esté con nosotros y le doy la bienvenida a Espacio 2026 a Juan Villaverde de ESPN, corresponsal de ESPN en Panamá. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Memo? Qué gusto saludarte, un placer compartir contigo en esta ocasión hablar de fútbol. Usualmente hablamos del ciclo olímpico, es de lo que más constantemente estamos hablando y ahora nos toca hablar de fútbol, ¿no? Porque se viene la gran fiesta del deporte y Panamá vuelve a estar en un mundial, una cosa que es muy emotiva para el fútbol panameño por el crecimiento que ha tenido en los últimos años y hoy precisamente que estamos grabando esta entrevista se notifica la lista oficial de los 26 jugadores. Sí, hay alguna controversia por ahí con un jugador, de eso vamos a platicar. Sí, Panamá estuvo en el 2018, no le fue bien lamentablemente, y en el 2022 no se clasifica. Ya estaba el profesor Thomas Christiansen, Juan, en el 2020. Deciden mantenerlo en algo que llamó la atención, pero en mi opinión, creo que de lo que hablábamos de las selecciones centroamericanas, creo que Panamá ha mostrado avances. ¿Cuál consideras que es la clave o que ha hecho bien el profesor Christiansen, que me parece que le ha dado otra cara a Panamá? Vemos un equipo muy competitivo en los torneos de CONCACAF. Sí, yo creo que hay que separar o matizar cuando hablamos del crecimiento de Panamá y lo casamos con el proceso de Thomas Christiansen. Yo creo que son dos cosas que van de la mano. Sí se potencia mucho con la llegada de Thomas Christiansen, sobre todo a nivel de selección mayor. Podemos hablar más adelante del crecimiento exponencial que ha tenido el fútbol panameño, si gustas, pero enfocándonos en Thomas Christiansen, yo creo que lo primero es un convencimiento en una idea. Creo que Thomas Christiansen llega con una idea de proponer un fútbol vistoso, digamos de alguna forma, pero protagónico, o sea, intentar que Panamá sea protagonista con la pelota y coincide que esa idea se da con una gran cantidad, una muy buena camada de jugadores que se adaptan muy bien a ese estilo de juego, porque tú puedes llegar con esa idea y no tener unos jugadores de buen pie. Panamá tiene jugadores de buen pie, comienza a exportar mucho más jugadores, Christiansen potencia grandes jugadores, el caso de Alberto Carrasquilla, que lo tiene usted en México, yo creo que es uno de los grandes beneficiados del estilo y de la idea de Thomas Christiansen. Casi que la bandera de su proceso es este jugador junto a otros grandes futbolistas que han ido saliendo. Y el gran acierto de la Federación Panameña de Fútbol, después de traerle, para mí es mantenerle. Para mí es mantenerle, seguir confiando en su proceso, seguir confiando en la idea que él tenía. Y también hay que decir la adaptación y la buena forma en la que Thomas Christiansen ha entendido la idiosincrasia y el día a día del panameño, porque quizás eso le costó en el primer proceso rumbo a Qatar, donde Panamá había hecho una primera ronda fabulosa de la eliminatoria y termina cayendo porque hubo factores que no se terminaron de consolidar. Ahora creo que él conoce muy bien la idiosincrasia panameña, se identifica mucho, de hecho está haciendo un trámite de nacionalización, él y su esposa, para ser panameños, aún así que el futuro les separe de la selección panameña. Y hay unos datos también importantes que es, tiene un cuerpo técnico muy capaz, un cuerpo técnico que también ha estado muy comprometido, pero a mí me gusta siempre ponderar los líderes de esta selección, lo comprometidos que están con el proceso, jugadores como Aníbal Godoy, jugadores como Luis Mejía, ahora regresa Alberto Quintero. Este tipo de voces de liderazgo, Edgar Joel Bárcenas, que le conocen también ustedes muy bien del fútbol mexicano, son jugadores que también potencian la idea de Thomas Christiansen y él se siente respaldado por sus líderes. Yo creo que eso ha sido algo muy importante a la vez que hay nuevas generaciones, nuevas camadas que vienen, como te decía, del lado del crecimiento que ya está trabajado en un plan operativo y en una manera de trabajar de la Federación Panameña de Fútbol. Ligando a lo que decías al inicio, que ha crecido el nivel del futbolista panameño, no solo el buen trabajo del profesor Christiansen. ¿A qué se debe? De hecho, veíamos la lista hoy de la convocatoria y si no chequé mal, solo hay dos jugadores que están en la liga local, ¿no? De los 26. ¿A qué se debe este crecimiento o este cambio en el nivel técnico del futbolista panameño, Juan? Incluso te diría que, según el último
análisis que se hizo, que lo hizo un colega, creo que eran cerca de 120 jugadores panameños fuera de fronteras. Ok. Es una barbaridad. Tomás Cristian Segura podía hacer tres listas con jugadores que no están en liga local, y en liga local hay buenos jugadores también, no quiero menospreciar los que están acá. Mira, esto se debe a que Panamá encontró la forma de desarrollar futbolistas. Nuestra liga no es una liga potente, no es una liga con infraestructura. De hecho, de los clubes panameños son dos o tres los que tienen instalaciones para entrenamiento y uno solo tiene estadio propio, que es el Club Deportivo Plaza Amador. Y eso que ha hecho que los clubes se dedicaran a formar y vender, formar y vender. Y la federación le da mucha seriedad a las selecciones inferiores. O sea, desde 1999, selecciones sub-20, selecciones sub-23, selecciones sub-17 reciben muy buena formación. Hay mucha captación de talento, sobre todo en Panamá, Colón, Panamá Oeste. Cada vez se trata de tener mejores captaciones en otras provincias del país, y eso permite que se le dé continuidad a los procesos de selecciones sub-20. Si analizamos el equipo mundialista en 2018, la generación de los Blas Pérez, Tejada, Baloy, Jaime Penedo, estuvieron cerca de clasificar a un mundial. Pero ya la generación siguiente, que fue al primer mundial sub-20 en 2003, ya tenías a jugadores como Gabriel Gómez, Juan Ramón Solís, Román Torres juega Mundial 20, Quintero, Cooper, todos estos futbolistas, Godoy, todos vienen de mundiales sub-20, vienen de procesos que en otras latitudes se ven cortados. Por ejemplo, México, que hizo dos campeonatos sub-17 siendo campeones, pero luego se cortaban esos procesos. Aquí se le da mucha importancia a este jugador sub-20 que va a dar el siguiente paso a selección. Y de la mano, cuando se hace una transformación en la Liga Nacional, a eso de hace 12, 13 años posiblemente, se obliga a que los equipos tuvieran un equipo de categoría sub-20, pero el jugador de primer equipo, o sea, cada primer equipo de LPF, de la primera división, tiene que dar un número importante de minutos a sus jugadores juveniles. Y Ok. esto hace que los jugadores sub-20 de Panamá, en equipos importantes, Tauro, Plaza Amador, CAI, San Francisco, llegan a una eliminatoria sub-20 o un mundial sub-20 con 1.200 minutos en primera división. Eso no es un factor común cuando hablamos de ligas como la Liga Mexicana, la Liga Guatemalteca, la Liga Costarricense. Entonces eso permite que el futbolista panameño, que antes demoraba mucho en madurar, antes te decía cualquier agente, te decía, no, el panameño hasta que tenga unos 24, 25 años todavía. Y eso te corta la manera de exportarles. Pero hoy en día ya tenemos jugadores del último Mundial Sub-20 en Chile, tenemos tres jugadores en primera división de Ucrania, tenemos uno en primera división de Letonia, tenemos un chico de 18 años titular en Botafogo, que es el que menciona que no está, tenemos otros chicos en Brasil. O sea, están saliendo muchos jugadores. Tenemos un chico de 16 años que se está yendo a probar al Bayern Múnich, que se llama Estevis López, que es un fantástico futbolista y ya va a jugar su segundo Mundial Sub-17. Entonces, ese tipo de factores que han venido continuamente desarrollándose, te estoy hablando que son jugadores que hace 23 años ya habían hecho mundiales sub-20 y han venido constantemente participando. Esto tanto en fútbol masculino, y ya se está dando en el fútbol femenino también. Se está trabajando de la misma manera. Y eso hace que el fútbol panameño esté constantemente generando talento. Yo te puedo mencionar, Memo, y no es por alardear, jugadores menores de 23 años, porque el más joven de esta lista tiene 24, de la lista de Panamá para el Mundial 2026. Jugadores menores de 23 años, 7, 8 que tranquilamente hubieran hecho la lista. Eso quiere decir que sí, Panamá termina el proceso 2026 con algunos jugadores veteranos, pero cuando mires para atrás, para el mes de septiembre, ya tienes 8 o 9 que están listos para jugar en selección mayor. O sea, no es para probar, ya están listos para selección mayor. Y esto es lo que ha hecho que Panamá no haya llegado, sino que esté constantemente escalando. Yo le decía a un colega, y con esto ya te termino este análisis, que me preguntaba, oye, pero ¿qué pasa con el futuro de Panamá? Porque estamos viendo una buena camada, pero ¿qué pasa con el futuro? Ahora está que estamos hablando del Mundial, pero es importante aclarar esto. Las últimas dos selecciones sub-17 yo nunca había visto un equipo con tanto talento. En esa categoría me refiero. O sea, cuando miramos nosotros mismos, y a mí que me toca viajar, que me toca cubrir otras selecciones, y yo miro hacia abajo y digo, pero estos chicos que comen, porque no es que se nos está agotando, se está duplicando. Y yo creo que ahí hay que darle mucho mérito al trabajo de los clubes y al trabajo de la Federación Panameña de Fútbol, porque eso lo que permite es que técnicos como Christiansen lleguen, les gusta lo que vean, se entusiasme con lo que vean y quieran seguir trabajando. Sí, mira, esa regla que hablabas, pues muy similar a la que se aplica en México de la del menor de edad, ¿no? Que hay que acumular Claro, cierto número de minutos
que a algunos no les gusta, ¿no? Porque los técnicos acá te dicen, es que tengo que debutar un chico que a lo mejor no está listo y lo tengo que hacer porque tengo que cumplir con una regla, ¿no? Pero bueno. Mira la diferencia que justo pasa, y te lo pongo porque acaba de pasar el sábado. El Plaza Amador jugaba la final contra Alianza de la Liga Panameña de Fútbol. Ambos equipos tenían, creo que eran 4 o 5 jugadores sub-19 jugando la final. Plaza Amador pone a un chico de 17, 18 años, porque el técnico me decía, es que ya está, y tenía que jugar la final y le pedí que hiciera y lo hizo. Porque ya vienen con 2.000 minutos de hace 2, 3 años. O sea, ya saben, no les extraña la primera división. Es que aquí vamos, Juan, a lo que por ahí escuché alguna vez una frase. El balón no conoce de edades, ¿no? O sea, no ¡Epa! conoce de actas de nacimiento. O sea, el que es bueno y tiene talento puede debutar a los 16, 17 y eso, o el que tiene ya 40, si sigue siendo bueno, tiene que jugar, ¿no? Pero bueno, hablábamos de que había o hubo polémica este día con Kadir Barría, ¿no? El jugador del Botafogo. Tenía que estar, Juan, porque también aquí vamos, yo he escuchado a técnicos que dicen, o a comentaristas o colegas, ¿no? No, hay que llevar a los chicos de 17, 18 años, aunque no jueguen a un evento de este tipo para que agarre experiencia. Y otros te dicen, no, no hay que llevarlo, ¿para qué lo llevo si no va a jugar? ¿Este chico merecía estar, Juan? O de plano no debió de haber sido considerado. ¿Tú cómo ves? ¿Fue justo o injusto que no estuviera en la convocatoria? Merecía estar. Yo creo que merecía estar un futbolista, si analizamos, que en los últimos 8 meses ha tenido un despunte impresionante. De hecho, en octubre, el mismo día que Panamá clasifica al Mundial, él marca sus primeros 2 goles con Botafogo. El mismo día en cuestión de minutos. De hecho, terminaron los partidos prácticamente a la vez. Y de ahí casi que ha irrumpido directamente en la primera división de Botafogo. Botafogo lo considera una de sus joyas. De hecho, creo que le están renovando o ya le renovaron con una cláusula superior a los 40 millones de dólares. Quiere decir que es un futbolista que se le tiene una ponderación importante. Ya él debutó con selección de Panamá, jugó contra México precisamente en el amistoso de enero, había jugado contra Bolivia, jugó en Sudáfrica en la fecha FIFA de marzo, pero si tú me preguntas, ¿merece estar? Yo creo que sí. Y de hecho es el jugador 27, 28, 29 o 30, o sea, está entre las 4 reservas. Pero hoy el técnico cuando da su explicación, algo que yo considero totalmente respetable, si tú me preguntas a mí, Juancho, ¿lo hubiera llegado al Mundial? Sí lo llevaba. Ahora, para mí es escandaloso que no esté, no, aparte es la reserva, o sea, es como cuando te dicen, no, es que tenía que haber ganado, pero quedó segundo. Pues ahí está, tenía que haber ganado, o sea, peleó el primer lugar. Al final Thomas Christiansen explica, ponderé el proceso. O sea, confié en los que estuvieron durante el proceso, en los que siento que merecen estar por lo que han venido dando y por lo que me pueden dar. Y para mí es algo totalmente respetable. Es polémico, nos genera una manera de análisis, yo creo que sí. Y son dos cosas que para mí no están divorciadas. Para mí, analizar una ausencia no quiere decir que el técnico se haya equivocado o que haya cometido un graso error. A mí sí me genera un poco de curiosidad. No critico la línea de Christiansen. Creo que confiar en el proceso también tiene un respeto y también una sustentación para tomar la decisión que toma. Pero al final es un futbolista que está en una de las 7 mejores ligas del mundo. Siendo habitual, no voy a decir que titular constante, pero siendo habitual en un equipo importante, campeón de Copa Libertadores. Él va a seguir en la convocatoria como invitado. De hecho, se une al equipo que va a jugar en Brasil el 31 en el Maracaná. Y posiblemente tenga minutos en ese partido por la carga con la que vienen algunos otros jugadores. Va a venir a Panamá a jugar el partido amistoso contra la República Dominicana y de ahí se tomará la decisión si los invitados estarían o no en otros partidos. Es algo que no se ha decidido. Sí crea algo de polémica. También hay otros nombres que quedan fuera. Tenemos un delantero del Dinamo de Kiev que acaba de ser el campeón en Ucrania, Eduardo Guerrero, que tampoco está en la convocatoria. Él desaparece prácticamente del grupo de selección después de la Copa Oro 2025. Tenemos un jugador de Melec que queda entre las reservas con una gran cantidad de minutos, se llama Víctor Griffith, es otra de las grandes ausencias. Y por ahí podemos ir marcando alguna que otra, pero al final él termina yéndose porque cuando analices la lista te vas a dar cuenta no solamente los números de partidos en selección, los números de partidos con Thomas Christiansen. O sea, son jugadores que, y pasa mucho con los seleccionadores que terminan, me llevo los míos. O sea, me llevo los que sé que en algún momento de estrés cómo se van a comportar, en una convocatoria larga, qué es lo que van a hacer, en los entrenamientos entienden lo que necesito y en un partido me van a entender lo que les pido. Sí, totalmente de acuerdo. Hablemos de Adalberto Carrasquilla, ¿no? Un jugador que conocemos bien aquí en México. Se encienden
las alarmas, ¿no? El domingo cuando sale lesionado en la final entre Pumas y Cruz Azul. Creo que a partir de su lesión cambia el juego y es cuando Cruz Azul le da la vuelta y conquista el título. Aparentemente es una lesión en el abductor, parece que no es grave. ¿Qué tan severo o qué tanto le afectaría a Panamá que no estuviera él y qué tan importante es para el equipo de Alberto Carrasquilla? A ver, hay todavía bastante preocupación con Coco Carrasquilla, desde el cuerpo técnico, desde el cuerpo médico. Aceptan y revisan los estudios que se le hacen, pero terminan tomando una decisión de que fue muy anticipado el estudio. Todavía, para el diagnóstico que se hizo, creen que el hematoma está bastante desarrollado, esperan que se baje más. Está a la espera que Adalberto llegue a territorio panameño para hacer un nuevo estudio. Hay mucho escepticismo, hay mucha preocupación todavía. Si bien es cierto, el grado de gravedad no es o se baja un poco la alerta que se tenía, porque parecía ser un desgarro, que un desgarro ya por completo afuera del Mundial, porque nos hablamos ya de un mes y tanto. Pero igual hay mucha, mucha duda con lo que pueda pasar. Al final es el jugador más importante, a nivel de fútbol, de esta selección, porque es el mediocampista más creativo, porque es un jugador diferencial, un futbolista que te puede hacer ganar un partido. Y lo que se baraja hasta el momento es que llegaría con lo justo al debut de Panamá contra Ghana. Por el momento, yo en ese tipo de cuestiones trato de ser, Memo, muy precavido, porque al final somos periodistas, pero no somos expertos en ciencias del deporte y en ciencias de la salud. Pero sí, con los que he hablado me dicen, mira, aunque sea un grado 1, son 12 días de recuperación más la puesta a punto, 17 días no te los quita nadie. A mí me parece que va a llegar con lo justo al debut contra Ghana y posiblemente no para 90 minutos. Alberto Carrasquilla, es una pena, yo coincido contigo, estábamos muy pendientes de la final, creo que cambia el partido cuando ingresa en la ida y cambia el partido cuando sale en la vuelta. Y es una pena porque, o sea, había mucha ilusión con la posibilidad en Panamá de que otro panameño volviese a coronarse en el fútbol mexicano, como en su momento lo hizo Felipe Baloy, algo que no pudo hacer Tejada, algo que no pudieron hacer otros jugadores que llegaron a disputar finales en México. Pues había gran ilusión. A mí me parece que la Liga MX cada vez está ganando más protagonismo porque vuelve la Liga Mexicana a fichar a las estrellas de los países, no a jugadores de reparto. Y esto que no se malentienda, pero la Liga Mexicana hace 20 años tenía a los mejores de cada país del continente. De hecho, los argentinos iban a México y de ahí a Europa, no se iban directo a Europa. Entonces creo que tener panameños en la Liga MX nos quiere decir que son jugadores importantes y ojalá no hubiesen 4 como ahora, que hayan 8, sinceramente te lo digo. Sí, mira, yo creo que con el rendimiento que han tenido, obviamente poco a poco va a ser un mercado que a lo mejor no había sido explotado, pero yo creo que ya poco a poco los clubes mexicanos lo hacen, ¿no? Porque si ves un jugador de Brasil, Argentina, pues ya te sale carísimo. Hablando del grupo, Juancho, les va a tocar los dos primeros juegos en Toronto, el último en Nueva York, Ghana, Croacia, Inglaterra. ¿Cómo ven ustedes el grupo? ¿Cómo ves el grupo que le tocó a Panamá? Creo que es un grupo complicado, pero ¿cómo lo ves? Un grupo muy complicado, un grupo en el que tienes a dos selecciones que fueron semifinalistas en 2018, dos selecciones que fueron cuarto finalistas y semifinalistas en 2022, como son Croacia e Inglaterra. Quizás, analizando primero estas dos, Inglaterra mucho más favorita por el plantel que trae ahora. Croacia creo que está teniendo un momento de transición entre un grupo de jugadores muy veteranos, pero a la vez todavía muy importantes, con un grupo de jóvenes con mucho talento también, pero quizás sin tanta experiencia. Vamos a ver cómo se les desarrolla en esta fase final a Dalic el equipo. Y luego la selección de Ghana, que es una selección que ha tenido un ciclo complejo. No clasificaron a la Copa Africana de Naciones, donde juegan 24. Al final, quizás el fracaso más importante de la selección de Ghana en los últimos años. Sí logran clasificar al Mundial, pero casi que implota la selección. Contratan de último momento a Queiroz. Queiroz todavía no dirigió contra México, llevaron un equipo sub-21. Todavía no han dado la lista al 100%, aunque ya casi que sí, porque hay 5 porteros. Eh, Van recién a hacer un campamento con Queiroz. Creo que está siendo compleja la situación de la selección de Ghana. Eh, a día de hoy, si analizamos tipo ranking FIFA, Panamá está mucho mejor en los últimos resultados, pero sabemos que estas selecciones africanas, sobre todo Ghana, que es una selección
con tanto bagaje a nivel internacional, divisiones inferiores, yo te pondré a la selección sub-20 de Panamá, pues han sido campeona mundial en categorías inferiores, cambia por completo a nivel de competencia. Si bien analizamos el grupo como un grupo complejo, analicemos también el calendario y los desplazamientos como algo benévolo para Panamá. Porque ya lo decías tú, los dos primeros partidos son en Toronto. Panamá debuta el 17 y ya desde el día 7 va a estar en Toronto. Y vuelve a jugar el 22-23 contra Croacia. Es decir, vas a tener casi 17 días en una misma ciudad, en un campo de entrenamiento propio, sin desplazamiento. Cuando Croacia va a llegar, si no me equivoco, Croacia concentra en Kansas City o por ahí, y tiene que jugar en Houston, luego tiene que jugar en Boston. O sea, va a tener desplazamientos grandes. Y luego el siguiente desplazamiento de Panamá es de Toronto a Nueva York, que no es un desplazamiento transcontinental, ni mucho menos, ni de norte a sur. Es un desplazamiento bastante corto para las distancias que vamos a ver en la Copa del Mundo. Por lo tanto, Panamá tiene un grupo complejo y un calendario y desplazamientos benévolos. Y yo creo que sobre eso lo puede aprovechar porque vas a tener un par de horas más de descanso, un par de horas más de recuperación que tus rivales. Y algo importante es que debutas en tu final. El partido más importante de Panamá contra el rival que te juegas, el tercer sitio del grupo y la posibilidad de una clasificación siendo mejor tercero, es en tu debut contra Ghana. Y yo creo que ahí es donde están todas las fichas puestas. Y luego ver qué pasa. Luego ver qué puedes hacer contra Croacia, luego ver qué puedes hacer contra la selección de Inglaterra. Principalmente yo te diría que contra Croacia, creo que contra Inglaterra, de verdad te lo digo, es muy complejo. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes allá de su selección, Juan? O sea, la gente, ¿qué espera? ¿Cuál sería un objetivo real o con qué se quedarían conforme de la actuación que tengan en la Copa? Objetivo optimista es clasificar de ronda. Objetivo optimista es ganar un partido y aspirar a estar en la siguiente ronda como mejor tercero o soñar, ¿no? O soñar, ya te lo diría, pero gana, o sea, es el partido contra Ghana, la posibilidad de ganar ese encuentro. En Rusia 2018 Panamá fue última, Panamá pagó el famoso derecho a piso. Ahora yo creo que una expectativa real sería mejorar la participación en Rusia, tratar de obtener un punto, pensar en ganar un partido, demostrar mejor competencia. En Rusia 2018, Panamá debuta con un buen primer tiempo ante Bélgica, 0-0, pero luego pierde 3-0, pierde 6-1 contra Inglaterra. Luego cae 2-1 contra Túnez en un partido ya más peleado, contra un rival quizás más que se ponía. Yo creo que una selección panameña que compita ante dos rivales top, como fueron Bélgica e Inglaterra, y ahora van a ser Croacia e Inglaterra, y que pueda rascar un punto, ¿por qué no una victoria contra Ghana? Sería una gran celebración. Y créeme que yo vivo aquí cerca de la calle de las celebraciones, sería una bomba. Oye, Juan, ¿crees, por lo que me has platicado, quiero entender que esta selección tiene mejor nivel y mejor calidad que la del 2018? Sí, sí. Y no lo digo menospreciando la del 2018. De esto, el mismo Blas Pérez lo conversaba con él hace unos días y me decía, esta generación es mejor que la mía. Y es normal, es lo que tú buscas como federación de fútbol, ¿no? Que haya un crecimiento. Sí te digo que la del 2018 a nivel de nombres y las carreras que tuvieron muchos de esos jugadores tuvieron mejor carrera. Quizás en algunos casos hasta más talento. Estamos hablando de que Blas Pérez y Luis Tejada son los máximos goleadores en la historia de la selección. Estamos hablando de un Felipe Baloy, que ustedes en México lo conocen muy bien, y cuando para mí se habla de Felipe Baloy, casi que hay que ponerse de pie por el futbolista que fue. Estamos hablando de Román Torres, de Gabriel Gómez, Jaime Penedo en portería, un portero magnánimo. Pero ahora tienen una generación que quizás en lo coral es mejor equipo. Hay más trabajo, es un segundo proceso que se le ha dado continuidad, o un proceso que ha tenido continuidad en dos procesos, en dos ciclos. Yo creo que eso también ha sido importante. Y creo que también esta selección, aprovechando las cosechas de años anteriores, ha logrado competir de mejor manera en otros escenarios. Esta es una selección que en Copa América clasificó de ronda en un grupo con Uruguay, Estados Unidos, Bolivia. Esta es una selección que ha llegado a final de Copa Oro, a final de Nations League, que ha sabido competirle a México, Estados Unidos, Canadá, a Costa Rica. Panamá nunca le había ganado un partido a Costa Rica oficial y les hemos ganado, ya casi que pierdo la cuenta, o sea, se le ha ganado 3 partidos consecutivos en San José, algo que nunca había pasado. Esos son pasos que mucha gente lo ve como algo normal. Yo que vengo de una generación que jugar contra Costa Rica era, sonaba el himno y perdías, lo ves como algo de, a ver, que me despierten.
no es normal que Costa Rica diga me toca con Panamá, no era normal. Entonces, esta generación se ha hecho cargo de eso. Entonces, sí considero que es una mejor generación, sí considero que tiene más experiencia competitiva a estos niveles y eso vale mucho. Saber que no te pese el escenario es muy importante. A ver, ¿cómo ven ustedes o cómo ves tú en tu caso a la selección mexicana? ¿Qué crees que pueda lograr en este torneo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué posibilidades le ves? Yo creo que ha sido complejo los cambios que han tenido durante este ciclo, a nivel desde el 2023, digamos así, desde la salida de Coca. Yo estuve ahí en Las Vegas cuando ese Nations League termina colapsando todo el proceso Coca en solo 4 días. Y luego viene la Copa Oro con Jimmy y parecía que el proceso de Jimmy era el proceso y luego se fue cayendo. Pero, a ver, a veces cuando tienes un fuego es mejor llamar a un bombero que conoces. Y creo que el Vasco Aguirre, incluso te diría que es el momento, o era el mejor momento de Vasco para ser técnico de selección, porque es un Vasco más maduro, es un Vasco que las críticas, que no las veo mal, pero le sudan bastante, y eso a veces también es importante en un seleccionador que vaya a la suya o que confíe en la suya. Y también algo que parecía que no estaba pasando comienza a ocurrir. O sea, le han comenzado a salir estrellas. Lo de Gil Mora es ilusionante para todos. A mí me tocó verle a nivel de cancha en Copa Oro en el partido contra Honduras y era difícil entender que tenía 17 años ese chico. O sea, el nivel de fútbol, de personalidad, para mí es un futbolista que está para una carrera impresionante, si tiene suerte con lesiones y tiene suerte de los clubes que elige. Pero ahora ves los últimos partidos, lo de Lira es interesante. Edson, a pesar de que no tuvo su mejor año en Europa, sigue siendo un futbolista determinante a un gran nivel. Creo que Quiñones llega ahora sí en buen punto y parece que ahora sí Aguirre confía en él. Eh, tiene jugadores México, yo creo que para los Jiménez adelante son dos delanteros que te dan garantías. El Piojo, por un lado, me parece que también va creciendo a nivel de importancia. Creo que México tiene buenos centrales y era de lo mejorcito que iban teniendo durante los procesos. Ganan confianza en portería. Y algo que siempre tiene México es que en los mundiales compite. Yo entiendo la decepción que fue Qatar, pero al final fue un gol que te queda fuera. O sea, México marcaba un gol más y estaba, como siempre, en la siguiente ronda, algo que no hacen todas las selecciones, clasificar de ronda en todos los mundiales. Eso yo entiendo las ganas que tienen en México históricamente del quinto partido, que ahora sería el sexto, que sería llegar a cuartos de final, pero Memo, ¿cuántos octavos de final consecutivos lleva Argentina en mundiales? ¿Cuántos lleva Alemania? ¿Cuántos lleva Italia? ¿Cuántos lleva Francia? ¿Cuántos lleva España? ¿Cuántos lleva la misma Inglaterra? O sea, estamos hablando de un montón de selecciones que no habían hecho lo que había hecho México entre el 94 y 2018. Entonces, sí hubo un bajón, y yo lo entiendo, pero creo que en estos últimos años quizás el hecho de tener el Mundial en casa hizo que mucho jugador sacara pecho, y eso era importante también, y para eso era importante también la crítica del periodista, que obligara al jugador a sacar personalidad, porque quizás que sí estaba en una zona de confort muchos jugadores. Y ahora, y yo lo quiero decir de una manera responsable para que no se entienda, el hecho de la aparición de un futbolista como Gilberto Mora hace que los mismos más veteranos digan, este a mí no me roba el mandado. Y quieran también sacar lo mejor de sí, pero a mí me parece que quizás no va a ser este el Mundial de Mora, pero puede ser el Mundial donde despunte. Y va a ser esa flor que florezca y alrededor suyo van a salir otros y van a estar otros futbolistas. Bueno, no ha salido la lista oficial final de México, ¿no? No, hasta el primero Pero, de junio. pero, pero a ver, cuando veo lo de Marcel, que no esté, que era un futbolista también que me gustaba mucho, bueno, lo de Brian es interesante, el jugador de Chivas. O sea, al final, ves que sí están dando algunos que están sacando el pie, que están mostrándose, que están sacando. Yo creo que México tuvo suerte también en el sorteo, va a tener los juegos en casa y a mí me parece que pensar en una selección mexicana que aspire a estar peleando por llegar a cuartos de final. Yo no les voy a decir que el sexto partido es seguro, pero a mí me parece que México como mínimo tiene equipo para pelear estar en cuartos, seguro en octavos. ¿A quién ves como candidato al título, Juan? ¿Quiénes son tus favoritos y quién crees que pudiera ser el famoso caballo negro que siempre hablamos en la Copa, ¿no? Ese equipo que en su momento fue Marruecos hace 4 años, en el 2002 Corea del Sur y Turquía, ha sido Croacia. ¿Quién ves como favorito o candidato al título y quién ves como ese caballo negro? Favorito quizás entro en el tópico de todos, pero que cuando miras el plantel de Francia es impresionante.
es impresionante un equipo que te juegue con Mbappé, Dembélé, Doué y te ponga de vuelta a Barcola, Olise y Cherki. O sea, es como, a ver, no es, hasta que te diría que es trampa, ¿no? Quizás lo más flojo de Francia podría ser el medio campo, ¿no? Y por ahí se le podría complicar algún partido. A mí me parece que Francia parte como gran favorito. España, si logra poner a punto a muchos jugadores, creo que a nivel coral es el mejor equipo, a nivel de proceso, de todo lo que llevan con... Porque Luis de la Fuente conoce a estos futbolistas desde hace 11 años, no de hace dos que agarra la selección, hace 11 años los viene trabajando a todos a nivel de selecciones olímpicas y eso es una ventaja a este nivel. Lo mismo pasa con Deschamps en Francia. Argentina me gustaría verle, lo pondría casi que en un segundo plano junto a Portugal. Y mira, no sé si decir que es un caballo, pero una sorpresa de favorito, decir Brasil no es alocado, ¿no? Brasil cuando, entre peor llega, mejor. Como un caballo negro, como sorpresa, me gusta Japón, me gusta Senegal y me gusta Marruecos. Creo que Marruecos, para mí, a pesar de que fue semifinalista, sería una sorpresa que vuelva a tener un mundial similar. Pero esas dos selecciones africanas, Senegal, Marruecos y Japón, creo que han llegado a un punto de madurez. Lo de Japón en el mundial anterior fue más que interesante. Caen en penales contra Croacia, pero no sé si cayendo en penales luego a ver qué pasaba con Brasil. Y creo que era un equipo que ha venido madurando, que tiene jugadores ahí en un interesante crecimiento. Creo que si me preguntas por CONCACAF, espérate, hay otra que me gusta mucho, que es Paraguay. Okay. Me gusta mucho Paraguay y tiene un grupo accesible, digamos así, que lo pueden pelear. Me gusta Alfaro, me gusta conozco la idiosincrasia del paraguayo y cuando se juntan las selecciones paraguayas con talento y garra, pues despuntan bien. Y de CONCACAF creo que México haría el mejor mundial y me gustaría que Panamá también tenga un mundial que nos los tatuemos, o sea, que nos tatuemos 2026 en el pecho porque va a ser algo que no olvidemos nunca y por qué no pensarlo hoy de relajo y mal, decíamos, bueno, el 17 de junio, en la previa de la final de Panamá contra el que sea, molestando, ¿no? Pero se vale soñar. Siempre, aunque te parezca raro, siempre repito lo de Chicharito, ¿no? Pensemos cosas Chin eh, Onas. exactamente, ¿no? Y por qué no pensarlas y pensar que podamos tener el mejor mundial de CONCACAF. Juan, por último, y agradeciéndote tu tiempo, ¿cómo ves a México como sede? Digo, uno hubiera esperado más juegos, son pocos, pero ustedes en Panamá, ¿cómo ven a México como sede? Pero te voy a hablar desde mi punto de vista. Algo que yo quería que pasara y no pasó era que Panamá jugara en México. Yo no he tenido la oportunidad de ver un partido en el Azteca. Yo iba a ir al Panamá-México de la eliminatoria a Qatar y no fui porque mi esposa me dijo, no, porque tengo un pálpito y ese día nació mi hijo, o sea que menos mal que no fui. Pero sí te digo que es uno de los países que mejor anfitriones pueden ser de un mundial. Me parece que los partidos en Guadalajara, en Monterrey y en Ciudad de México van a ser un espectáculo. Eh, Ojalá esto sirva para que México trate de llevar más eventos a su país, llámese Copas Oro, llámese Copas América. Creo que sería beneficioso para la región, por ejemplo, a nivel de CONCACAF, democratizar un poco más la Copa Oro, que la Copa Oro se pueda jugar también en territorio mexicano. Creo que sería algo beneficioso para el fútbol. Y como te digo, quedo con la espina clavada porque me va a tocar irme a Canadá. O sea, aparte no voy a estar en Houston, que puedo brincarme a Monterrey o algo así, no me voy a ir lejos y me voy a quedar con ganas. Hoy hablaba con un colega que sí va a tener la fortuna de cubrir el partido inaugural. Yo creo que va a ser, y me gustaría que tus oyentes valoren como tal ser el primer país en albergar tres mundiales y que el primer, o sea, tu estadio, el Estadio Azteca, sea el primer estadio en tener tres partidos inaugurales, porque ¿qué estadio en el mundo puede decir que ahí ganó Pelé, Maradona y que ahí inauguraste un nuevo mundial? O sea, disfrútenlo. Ese sería mi consejo para todos los mexicanos. Problemas hay miles, pero bueno, paréntesis, fiesta y van a hacerse un mundial y disfrútenlo. Bueno, pues sí, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Va a ser algo histórico, no sabemos si en un futuro algún otro país va a ser sede por tercera ocasión, puede ser, pero bueno, eso ya lo veremos. Pues Juan Villaverde de ESPN, muchísimas gracias. Ahora la próxima charla en un futuro te comprometo, hablemos de Juegos Olímpicos, ¿no? Porque Va, te vemos en Panam Sports, me ayudó bastante Juan, déjenme decirles, previo a Tokio, con varias entrevistas que hicimos con atletas de Panamá, ¿no? Que brillantes recuerdos. Y te agradezco mucho por tu tiempo. Le deseamos todo el éxito del mundo a Panamá,
que le vaya muy bien. Aquí en Grupo Asir estamos con los latinos, queremos que sea un mundial para los latinos y ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Juan. Abrazo grande y bueno, el próximo año lo hablamos de los Juegos Panamericanos de Lima, que van a ser una fiesta deportiva. Así que Juan Villaverde, Panamá, esperando que tenga una gran actuación, va a estar en el Grupo L. Y recuerden, amigos, Espacio 2026, a partir ya del 1 de junio y hasta que acabe el torneo el 19 de julio, y todas estas entrevistas en nuestro canal de YouTube, en el portal de 88.9 Noticias. Hasta la próxima.